Ahora tenemos ya aquí en el set como invitado al escritor Luis Carlos Reátegui, que ha venido para también hablar de la Feria del Libro, pero también hablar de su candidatura o esta nueva forma de hacer política, ¿no? Ya que en estos tiempos, justo hablábamos, comienza la campaña y esto va a ser una campaña muy feroz, donde espero que la cultura también esté presente. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Edwin, gracias por la invitación, después de tiempo, reencontrándonos, y acá estamos, atentos a tu indicación. Bueno, yo te preguntaba así detrás de cámaras, ¿no? Que ya no se te ve la fluidez de escribir o de publicar como lo hacías antes, ¿no? Claro, antes estaba pues a full con la escritura, a toda máquina, y obviamente las responsabilidades van cambiando. En ese camino me hice papá, después ya asumí roles como la regiduría de Lima, gerencia municipal, gerente de rentas, ¿no? Entonces quizás esas nuevas responsabilidades hicieron que el ritmo en la escritura disminuya un poco, pero la literatura nunca se va de uno, ¿no? De repente uno sí se puede ir de la literatura, pero la literatura se queda dentro de uno constantemente, y obvio cuando estoy caminando por las calles digo esto puede ser una buena escena, o escucho algún diálogo, digo esto se puede replicar en algún relato. Entonces la mente siempre está creando, el subconsciente siempre está viendo maneras de crear. Entonces tarde o temprano vamos a terminar publicando algo nuevamente. De eso no te preocupes. ¿Cuento, novela? Yo creo que novela tocaría, porque hemos publicado 3 libros de relatos, que fue Prohibido besar a las cholas, que funcionó muy bien. Sí. Nos apoyaste mucho con Lima Gris. Es más, ahí empezó todo. Ahí publicaste el cuento, no sé si recordarás, en esa época, y más de 1000 likes, que en esa época pues era una cosa impresionante. Después ya salió el libro, se agotó la primera edición, la segunda también. Después de Prohibido besar a las cholas, vino La Casa Abuela, que ganó el premio Copé Bronce, que también ahí estuviste en la presentación. Recuerdo mucho tu presencia y la de nuestro amigo Gabriel Rimachi, que también estuvo en esa noche de presentación. Ahora, se puede decir que te ha ido bien dentro de la literatura. De la literatura, y en comparación con otros escritores que están peleando diariamente por visibilizar su obra. Claro. Y sin padrino, lo más importante. Y sin argolla. Exactamente. Sin argolla. Que era algo con lo que nosotros siempre habíamos estado guerreando, y bueno, la lucha era mutua, porque sí es verdad que era necesario, y es necesario hasta ahora, democratizar la literatura peruana. Recuerdo que nosotros en esa época, 2015, 16, 17, cómo pasa el tiempo, increíblemente ya casi 10 años, apostábamos por democratizar la literatura y llegar pues a todos los rincones del país con mérito propio, haciendo que el libro se defienda solo, ¿verdad? Sin rascadas de espalda, sino que simplemente tú lances tu texto al viento, y que el mismo lector diga esto... Sin besar manos. Exactamente, ¿no? Sin besar manos, y de eso se trata. Llega un punto en el que el libro se defiende solo. Yo lo entendí con las cosas que fueron pasando después. Yo la verdad, recordando, he estado muy atento al crecimiento literario que has tenido. Recuerdo, si es que no me equivoco, corrígeme, la primera vez que conversamos personalmente, creo que fue en una presentación de la revista Lima Gris en la Alianza Francesa. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, de ahí entiendo que ya tenías un impulso muy fuerte por escribir y por publicar también, ¿no? Sí, vino Isabela Nápoles, que también funcionó muy bien. La novela histórica que habla sobre la época del Renacimiento. De ahí, como ya lo mencioné hace un ratito, vino Prohibido besar a las cholas, que ganó un premio en Cuba, y eso sirvió muchísimo también para que la gente tenga curiosidad a razón de qué había ganado ese premio. Y era pues, bueno, la historia de una persona que era discriminada en un centro laboral. Bueno, de ahí vino el Copé Bronce con La Casa Abuela, y lo último que saqué fue hace 3 años, que fue El Susurro de tu piel, en la FIL Lima, que habría sido la número 26, si mal no recuerdo. O sea, son 3 años que no hay obra nueva de que tiene que haber ya. Carlos Reátegui. Exactamente. 3 años. 3 años ya. Este año tendría que haber, o sea, este año se agotó El Susurro de tu piel, que se sacó en el 2022, y este año se ha sacado la segunda edición del Susurro de tu piel. Entonces, estoy esperando que un poco pase la ola del Susurro de tu piel, a ver cómo le va en esta segunda edición, y quizás sí el próximo año ya amerite publicar, ¿no? Ahora, te quiero preguntar algo, porque se dice que los escritores son bien observadores, pero además hay, digamos, como una especie de recuerdo nostálgico del pasado, ¿no? Y se alimentan mucho de eso. Claro.
¿Qué crees que ha cambiado antes de la pandemia y ahora por pandemia? ¿Extrañas algo de...? Porque son dos tiempos distintos. ¿En la literatura peruana o en la sociedad? En la literatura. Nada. Sigue Lamentablemente igual. nada, mira. Sigue igual, sí, porque recuerdo que en esa época la crítica era que no había una renovación ni una apuesta justamente por un recambio generacional, que seguían siendo los mismos escritores de élite, los mismos apellidos de abolengo. Entonces, eso se ha mantenido, la idiosincrasia en la literatura peruana sigue igual, siguen las mismas argollas, como bien mencionaste, y siguen faltando aún espacios para un recambio generacional de escritores jóvenes. Pero ante esto, sí veo yo un movimiento subte, como siempre lo ha habido, y es más, en esa época, recordarás, existía el antifil antes de la pandemia, claro. Que era pues un grito abierto a darle la contra pues a esos escritores que solamente estaban ahí en la palestra. Y después apareció la anti-antifil, curiosamente, ¿no? Exactamente, sí. Eran buenos tiempos, sí. Eran tiempos de lucha, de posicionamiento, de guerrearla, pero esos jóvenes aún siguen dando batalla. Veo que todavía ellos siguen haciendo recitales, todavía están saliendo, siempre hay camadas de nuevos escritores que buscan sus propios espacios, que no esperan a que la Cámara Peruana del Libro les dé un espacio, que no esperan a que la FIL de Lima los invite. Esta nueva camada de escritores se autogestiona y los veo haciendo sus recitales en el centro de Lima, los veo haciendo sus recitales en distintas partes de la ciudad, y ellos mismos generándose pues sus espacios, ya que la argolla es grande, entonces ellos van contra ese sistema, y me parece saludable porque la literatura se trata de eso también. Ahora, como político, digamos, y como escritor, sobre todo como escritor, ¿te han querido etiquetar en izquierda o en derecha, digamos, en estos extremos? Bueno, hay la idea equivocada, creo yo, que un escritor siempre va a tener una tendencia centro-izquierda, porque de alguna u otra manera la izquierda ha sabido capitalizar a algunos pensadores en varios países de Latinoamérica, ¿no? La izquierda siempre ha visto en la cultura un nicho de posicionamiento. Entonces ha sabido convocar artistas, la izquierda ha sabido convocar cantantes, pintores, escritores, que le daban un matiz intelectual a su propuesta socialista, comunista. Pero de un tiempo a esta parte creo que eso ha ido cambiando un poquito, porque también para nadie es un secreto que no ha funcionado el sistema de la izquierda en ningún país donde se ha aplicado, ¿verdad? Siempre ha terminado en crisis cuando se han ejecutado estos modelos, que no ha repercutido en una mejor economía, en una mejor salud, en una mejor educación. Querramos o no, se necesita de una inversión privada. Querramos o no, el país se tiene que mover con una economía que genere oportunidades y trabajo también. ¿Pero dónde te posicionas tú? ¿En la izquierda o en la derecha? Yo tengo una mirada, que cree en la inversión privada, pero también cree en la redistribución justa de los recursos que podamos tener como país, porque el Estado tiene que tener más presencia al interior, y eso es lo que siempre ha pasado, y ese es el gran problema de nuestra historia. El gran problema de la violencia política que tuvimos en el país es por la falta de presencia en el Estado, ¿verdad? Claro. Es por eso que para, digamos, aparecer o convertirte en algo en este país, tienes que llegar a Lima y ser parte del centralismo. Claro. Lamentablemente. Sí, digamos, para que tengas una suerte de ventana o una suerte de eco, necesariamente los escritores o los pensadores o los intelectuales que están en el interior del país sí tendrían que darse un salto por acá, por la capital, para que tengan visibilidad. Pero eso también eso sí podría decirte que está cambiando, Edwin, porque ya con la digitalización y con las redes sociales, ya desde Huancavelica haces un TikTok o haces un podcast sobre la problemática o sobre una nueva corriente literaria, y la gente te va a ver ya. Incluso yo agradezco a las librerías en provincias que transmiten las presentaciones de libros en Arequipa, en Puno, en Huancayo. Y uno, digamos, es la única forma de enterarse, ¿no? Porque muchas veces, y es algo absurdo también que yo converso con algunos periodistas, que es trabajo nuestro, precisamente, dar a conocer nuevas voces, nuevos escritores. Sí. A pesar que existe Internet, vivimos con una especie de espalda a las regiones, ¿ah? Sí, es verdad. Pero
aprovechemos la tecnología para reducir esas brechas, para cortar esas brechas, porque se da de manera viceversa también. Hace 15 días me llamaron de Radio Onda Azul de Puno. Yo no sabía que mis libros se habían leído ahí, yo no sabía que mi nombre estaba moviéndose por ahí. Me llamaron, Luis Carlos Reátegui, sí, queremos hablar sobre el tema literario. Y yo, ¿para dónde? Para Radio Onda Azul de Puno. Entonces, desde Puno están llevando, digamos, el material literario que creo acá o que se hace acá en Lima. Ocurre al revés también. A veces ya no es necesario estar en los lugares físicamente, sino que ya con la digitalización de provincia te pueden ver acá, sí, o de acá al revés. Y una cosa, ¿no? Puno tiene un espíritu literario muy fuerte también, ¿no? Sí, es verdad. Claro, el sur en general es yo creo, cuna de escritores, cuna de poetas. Puno, Arequipa, Cusco. Claro, es verdad, sí, cuna de grandes artistas. El sur siempre ha dado voces importantes que hay que escucharlas. Y hablando del sur, te lo tengo que preguntar, ¿en dónde te agarró esta noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa? Bueno, aquí en Lima. ¿Qué estabas haciendo? Recuerdo que, estaba revisando unos documentos de la oficina, pero era algo que ya se veía venir, justamente por las fotos que él iba mostrando, que se las tomaba su hijo Álvaro, y uno ya presentía, uno ya más o menos sentía que eso iba a decantar, obviamente, ya en el fallecimiento, porque se notaba una despedida, se notaba ya los últimos pasos, y es más, la primera foto que impactó fue el de la catedral, que se hizo viral, mucha gente lo reposteó, incluso también vi la foto y también me animé a sumarme a esos mensajes de aliento, porque vi la imagen y dije, esto es una despedida, y de ahí ya vinieron otras fotos en el Leoncio Prado, etc. Pero ya los lectores vargasllosianos se esperaban ya el fallecimiento de Mario. Lo tuviste como una especie de ejemplo, lo admirabas literariamente. A ver, yo tengo 3 referentes peruanos de manera marcada y que sirva a ver un poquito para levantar polvo en el eterno debate de quién fue mejor, ¿no? Vargas Llosa o Arguedas, porque claro, cuando a Vargas Llosa le preguntaban sobre Arguedas, él como que se molestaba un poquito, no le gustaba que lo comparen, pero cada quien en su tiempo, cada quien en su época. Definitivamente los dos son genios de la literatura peruana que sí o sí han marcado a varias generaciones seguramente. Yo tengo como cabecera, Arguedas, Vargas Llosa y Ribeiro. Para hacer relatos, Ribeiro necesariamente, siempre lo leo. Es más, he ido a varios de tus homenajes que le has hecho a Ribeiro con Lima Gris. Para conmover, para conectar, para hacer la literatura sencilla, siempre voy a Ribeiro. Para encontrar una arquitectura en la escritura, voy a Vargas Llosa, ¿no? Y para revisar la profundidad del Ande del Sur, voy a Arguedas. Entonces yo creo que son los grandes referentes peruanos de toda la historia del país. No hay mejores escritores que ellos, creo yo. ¿El último libro que recuerdes que hayas leído, revisado sobre Mario Vargas Llosa? Lo último que volví a leer fue La fiesta del chivo y Conversación en la catedral. Justamente a raíz de la foto que él saca, se me antojó volver a leer Conversación en la catedral. Y ves pues que hay 14 conversaciones que se entrelazan, ves que hay... Es más, pero ahí hay un pequeño detalle. Cuando tú lees Luz de agosto de Faulkner, ahí hay un capítulo, creo que es el capítulo 6 de esa novela, que yo estoy segurísimo que Vargas Llosa habrá leído esa novela y de ahí agarró el modelo de hacer ese cruce de diálogos en Conversación en la catedral. Yo leí la novela Luz de agosto de Faulkner. Cuando leo el capítulo 6 y veo las conversaciones cruzadas, yo dije, Vargas Llosa ha leído esto y él ya lo llevó a hacer toda una novela. O sea, no hizo las conversaciones cruzadas en un solo capítulo como lo hizo Faulkner, sino él ya lo llevó a toda una novela, que seguramente fue más trabajoso, pero agarró necesariamente ese modelo, ¿no? Esa estructura. Y fue Conversación, La fiesta del chivo también, grandes novelas pues de Mario. Ahora pasemos a lo que estábamos hablando hace un momento con Luis Felipe Alpaca, el tema... Me estaba quitando algunos datos, Alpaca, yo quería dar esos datos. El tema de la Feria del Libro de Lima, a comparación con otras ferias que se hacen en la región, ¿no? Claro. Guadalajara,
la Filbo o la Feria de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ves tú nuestra feria local, nuestra feria limeña? Claro, yo pensé que estábamos más rankeados, yo pensé que estábamos un poquito mejor, pero revisando los números antes de venir a la entrevista y justo detrás de cámaras lo estábamos conversando, en promedio, Guadalajara, Buenos Aires y la Filbo también seguramente, en impacto económico mueven aproximadamente 20 millones de dólares en impacto económico. ¿Por qué? Porque interconectan todo. O sea, aprovechan ese evento para hacer una suerte de ruta turística de la ciudad y conectan comida, conectan artistas, conectan conciertos, conectan libros, conectan todo lo que las tradiciones históricas que puedan tener las ciudades para vender y ofrecer, ¿verdad? A diferencia de la FIL Lima, que genera un impacto de 3 millones de dólares, o sea, estamos muy por debajo del promedio en Latinoamérica, y en asistencia también. En cuanto a asistencia, entre esas tres FIL, Bogotá, Buenos Aires y Guadalajara, hay una asistencia de más o menos 1 millón o 1,5 millones de asistentes. Claro. Y nosotros tenemos 500,000 de asistentes. Es interesante lo que mencionas porque si bien cuando se realiza la Feria Internacional del Libro en Lima, aquí en Jesús María, muy cerca, hay pues, ¿no?, un punto que es el epicentro por unos días, pero si sales de ahí ya no hay nada. Claro. ¿No? En cambio, me estoy recordando cuando se hacían algunas bienales, los artistas plásticos, ellos mismos promocionaban rutas paralelas. Es decir, que la gente, si bien va por la bienal o por las muestras que se hacían, las grandes muestras que se hacían, pero paralelamente se inauguraban también, muy cerca, en otras casas cerca, otras muestras de artistas independientes, que generaba otro circuito independiente, ¿no? Claro, eso de repente estaría faltando una mejor conectividad entre actividades que la FIL te podría ofrecer. Ahí quizás hemos perdido un poquito de terreno, pero bueno, esperemos que eso mejore con el tiempo. Este año me parece que hay elecciones en la Cámara Peruana del Libro y la idea siempre es... Y comienza la campaña electoral también, que es otro tema, ¿no? Pero ¿piensas o compartes mi opinión que la Feria del Libro también se va a convertir en una plataforma política? Espero que no se manosee tanto en ese sentido, pero va a ser inevitable. Va a ser inevitable que, sobre todo en esta FIL, sobre todo en esta, que está pues a puertas de una presidencial, seguramente vas a ver ahí a varios candidatos presidenciales o presentando algún libro o recomendando otro o en conversatorios vas a ver desfilar a varios candidatos presidenciales porque saben que hay gente, porque saben que lo que puedan decir ahí va a repercutir, se puede volver viral. Entonces, ojalá que no se manosee tanto por el bien de la cultura, por el bien de la literatura, pero de que lo van a hacer necesariamente. Para Luis Carlos Reategui, ¿qué le falta a la FIL de Lima y qué se podría corregir? Yo creo que, a ver, lo que te mencionaba hace un momento, quizás lo que pueda faltar ahí es la iniciativa de hacer lo que hacen las otras ciudades, amarrar, porque finalmente es un negocio, ¿no? Claro. A ver, y cuando tú haces un negocio, procuras que cuando el cliente venga ya no se vaya. O sea, si el cliente va a comprar arroz, oye, también tengo la leche, también tengo la papa, el condimento, o sea, te doy todo para que ya no te vayas, ¿verdad? Entonces, si el lector va por los libros, también hay que engancharlo con otras actividades que necesariamente, lo que decías hace un instante, hagan que el lector sea un lector permanente, no un lector de paso, ¿no? Porque hay mucha gente que va por primera vez a la FIL y ya no regresa, por alguna u otra razón. La idea sería que si has ido por primera vez, ya tengas esa costumbre de ir siempre. Exacto. Y de generar ya un nicho fidelizado de lectores que permanentemente asistan. Y ese sería, digamos, el trabajo más interesante que tendría que hacer la FIL, ¿no? La formación de público. La formación de público, la fidelización. Tendrían que ver qué estrategias manejan, pero, a ver, es que viendo los otros modelos, yo creo que es cuestión de replicarlos nada más. Tú ves la FIL Guadalajara y no solamente están los noveles que van, también están artistas, también hay música clásica, hay pop, hay rock, hay comida de la ciudad, ¿verdad? Claro. Combinar un mistura con un FIL, a ver qué sale, ¿no? La comida nunca falla. Claro, ¿no? O combinar una FIL con Feria del Hogar y mistura, a ver qué sale.
Entonces, ¿no? Cuando la FIL se hacía en el espacio de la Feria del Hogar, ¿te acuerdas de San Miguel? claro, exactamente. Sí. Bueno, ha sido también una FIL un poco gitana, ¿no? Jockey Plaza, en San Miguel, Jesús María, después ha cambiado por otros lados. Sí, es curioso, pero no tenemos un espacio de lo que hablábamos, ¿no? Buenos Aires tiene este espacio que es la Agraria, donde se realiza un montón de espectáculos y ferias durante el año, pero Lima no, hasta ahora no. Es verdad. Bueno, ahí sería cuestión de que los encargados y responsables busquen un espacio adecuado, que sea comercial, que sea accesible para que más personas puedan acudir. Y ¿por qué no también que hayan turistas interesados en querer venir? Que no solamente se apunte a un mercado nacional, sino que la FIL se vuelva tan atractiva que de repente personas de Colombia, de Ecuador, de Brasil digan, oye, mira, voy para allá porque va a haber tal actividad, porque va a haber tal evento y vengo y hago turismo en Perú, ¿no? Por la FIL, como lo hacen en otros países. De paso, me voy a Machu Picchu, pero después me voy a Lima. ¿Por qué? Porque hay una feria del libro, ¿no? Exactamente. Ya es cuestión de creatividad. Sí. Luis Carlos, si bien hemos hablado sobre tu perfil como escritor, ahora me gustaría en estos minutos hablar sobre tu perfil como político, o mejor dicho, como candidato a la alcaldía de Jesús María o como futuro alcalde de Jesús María. O próximo alcalde de Jesús María, ¿no? Bueno, es un cambio que muy poca gente se atreve, es decir, dejar un espacio cultural, un espacio donde uno está acostumbrado a ejercer el sentido crítico, a tener una sensibilidad mayor, donde, y luego de eso saltar a un espacio donde vale todo, que es la política peruana. Claro. Es que yo creo que tenemos que adecentar un poco justamente eso, la política peruana. Estamos viviendo una crisis muy fuerte, creo que sin precedentes, de valores, una crisis de corrupción, una crisis de ética. Nunca yo he visto a lo largo de mi vida tan manoseada y tan menoscabada la política nacional, ¿no? Al menos en los 80s, todavía por ahí en los 90s, tú podrías recordar uno que otro político decente, ¿verdad? Claro. Y ahora ya no hay ninguno, o sea, ya definitivamente no hay ninguno, en serio. Ni uno se salva. Entonces, hay que salir de esa crisis de autoestima, porque si tú ves que el presidente te roba, que el alcalde te roba, que el gobernador te roba, eso impacta en la emoción de la gente, impacta justamente en la sensibilidad, porque te molestas, estás enojado. En cambio, si empezamos a recuperar esa confianza en la gente con buenas autoridades, vas a impactar necesariamente también en la sensación, en el ánimo de la gente, que se va a empezar a sentir orgulloso de tener buenas autoridades. Entonces, hay que apostar a eso necesariamente, y depende del elector. A ver, la sabiduría popular enseña y siempre se dice que cuando un político te engaña una vez, es culpa del político, pero cuando te engaña 2 veces, es culpa del votante. O sea, si el votante ya sabe que determinadas ex autoridades quieren volver a postular y ya saben que han cometido irregularidades, ya saben que han hecho lo que han querido, entonces obviamente ya no hay que confiar en ellos. Curiosamente empezamos a hablar de política y el lobo lo rechaza, se fue, lo repele. No, pero es curioso, ¿no? Pero si bien entiendo, es momento de que esto cambie, y creo que personas como tú ayudan precisamente a que se cree en política, porque mucha gente no cree en la política, y ese es otro problema. Desconfía cada día más de los políticos. Claro, es verdad. O sea, la política como herramienta social es buenísima. Lo malo son algunos actores políticos. Exacto. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Recuperar esa confianza en la gente y que las personas se acostumbren a tener alcaldes sin investigaciones fiscales o autoridades sin investigaciones fiscales. Ahora con la tecnología... Sin antecedentes penales. Es claro. Ahora con la tecnología es tan fácil poner en Google el nombre de todas las personas que van a postular a algún cargo público y darse cuenta si han tenido denuncias, si han tenido demandas, si han tenido algún proceso administrativo, y descartarlos. Y si tú pones el nombre de alguien y no tiene ni un solo proceso de nada, ni por un caramelo que se haya llevado del Estado, oye, ese es el candidato. O sea, esa transparencia es la que hay que elegir como opción. Y cuéntame, esta experiencia de la candidatura anterior, que te dejó muy cerca del sillón municipal en Jesús María, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, me sentí como pez en el agua de Vargas Llosa, tal cual, porque él narra ahí ese proceso electoral del 90 con Fujimori. Pero a ver, si no existiese el arrastre, seríamos gestión ahorita.
Vecinalmente, nosotros el tuvimos... arrastre de López Aliaga. Claro, exactamente, ¿no? Vecinalmente, en Jesús María, nosotros tuvimos el voto más importante. Vecinalmente sacamos 22.000 votos jesúsmarianos netos, de personas que viven en Jesús María. Pero a veces el arrastre hace que vecinos que no viven necesariamente en Jesús María, sino que viven en Lima Norte, en Lima Sur, y ese día vienen a votar nada más porque su DNI dice Jesús María, porque se atienden en el Rebagliati, pero viven en otras zonas de Lima. Ese día simplemente vienen, marcan lineal y se acabó, pero no conocen a los candidatos, ¿verdad? Entonces, eso pasó en el día de la elección, que finalmente pues el arrastre de Lima termina siempre poniendo muchas veces a los alcaldes que quizá por ahí pues no hicieron mayor mérito. ¿Y ya tiene definido, estás en conversaciones con qué partido vas a postular en estas próximas elecciones? A ver, debido al buen resultado que se sacó en la campaña anterior, tuvimos mucha aceptación vecinal. Hasta ahora el cariño está intacto. Cuando salgo a Punta Pacocha, a la Plaza San José, los vecinos me siguen pasando la voz. Producto de ese buen resultado, muchos partidos se acercaron. Se acercó todas las letras, la P, la K, todos los colores, ¿no? A invitarme, a proponerme, para que obviamente yo pueda elegirlos a ellos como opción. Pero finalmente no se concretó con ninguna de las opciones que vinieron. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, porque todavía hay un poquito de tiempo para finalmente decidir, ¿no? Por lo pronto seguimos haciendo labor social, por lo pronto seguimos haciendo presencia en el distrito. Nosotros le estamos dando la vuelta un poco justamente a la política tradicional que dice y no hace. Nosotros estamos haciendo al revés. Estamos haciendo primero, estamos solucionando primero para después decir. Tenemos una frase muy bacán que ha calado en la gente. Hacemos gestión sin ser gestión. Cuando el vecino nos dice, tengo una problemática de iluminación, nosotros conseguimos la logística, donamos los reflectores y ellos traen su electricista, ponen un punto de corriente y esa quinta se ilumina, por ejemplo. Entonces hemos sacado un programa alternativo vecinal que se llama Jesús María Ilumina, que estamos poniendo luces en todas las quintas de Jesús María en conjunto. El vecino pone la mano de obra y nosotros ponemos la logística. Entonces, problemáticas así estamos solucionando y, como te digo, haciendo primero, solucionando primero para después difundirlo, para después transmitirlo. Claro, ahora otra cosa importante, ¿no? Creo que tu participación también impulsa la presencia del tema cultural en la agenda política o en las propuestas de los candidatos, porque la mayoría de candidatos, y esto es una realidad, cuando uno revisa sus propuestas políticas, cultura no aparece. El tema cultural está relegado totalmente. Claro, es verdad. Por ejemplo, en la campaña anterior, nosotros queríamos hacer una ruta cultural justamente como propuesta de campaña y de gestión. Y también en qué creíamos y en qué creemos. Creemos que en el caso de Jesús María podría tomar la bandera del Premio Nacional de Literatura. O sea, si el Ministerio de Cultura no lo quiere, es más, hubo un problema ahí con Rafael Damet, me parece que no le entregaron el premio, que se lo quitaron, ¿no? Todo un tema ahí. Pero oye, si ustedes no lo quieren entregar, yo sí. O sea, que venga Jesús María y que desde Jesús María se haga pues un Premio Nacional de Literatura como debe ser. Entonces, si el gobierno central no desea nunca más hacer ese premio, yo quiero traerlo a Jesús María. Y cosas así, iniciativas así, en todas las artes tenemos que hacer, ¿no? En pintura, en música, en escultura, en literatura, hay que impulsar el talento humano, ¿no? Sí. Finalmente, tu comentario, ¿no? ¿Qué te parece este congreso que tenemos con todo lo que está pasando? Es que sí, es lamentable. A ver, decíamos que ya no se salva uno solo. Antes recordabas a veces a Javier Díaz Canseco por ahí dando un buen debate, dando un buen discurso, pero ahora ya nada, ¿no? Incluso mis abuelos por ahí me hablaban de Luis Alberto Sánchez, puede ser, como senador o como diputado, dando buenos discursos, pero ya no quedan pues políticos de ese tipo. Y no se salva a nadie. Es uno de los peores congresos, si no el peor congreso de toda la historia del país, este congreso. La verdad que es completamente lamentable, ¿ya? Y es más, se han pasado los 5 años legislando para la criminalidad. Y eso es innegable. Sí. Bueno, para irnos,
2 recomendaciones. Recomiéndanos un libro y una película. Y con eso lo vamos. Ya. Una película caleta. Dale. A ver, pues tengo varias, pero me gustó mucho una que es Celda 211, que es una película española basada en hechos de la vida real. La pueden encontrar en, no sé si en Netflix, pero sí en algunas plataformas de internet. Celda 211. Ganó algunos premios esa película. Y si te digo libro, necesariamente voy a ir al último que he leído, que es Conversación en la Catedral. Entonces sí lo recomendaría porque me parece que es una obra maestra que encierra la genialidad de Mario Vargas Llosa. Y imaginamos que esta nueva FIL que se viene en el mes de julio tendrá una temática también vargallosiana. Ojalá. Imaginamos. Ojalá. Sería, creo yo, un justo homenaje para la memoria de Mario Vargas Llosa. Esperamos que sí. Y es más, creo que ya lo hicieron en algún momento, pero esta sería el año preciso para hacerlo. Va a haber, me dicen que va a haber. El universo Vargas Llosa. La temática, el universo Vargas Llosa va a ser entonces en esta FIL de todas maneras. Confirmado, ¿eh? Como tiene que ser. Bueno, Luis Carlos, qué gusto, la verdad. Te espero en la alcaldía de Jesús María. Pronto. Amén. Bueno, ya estaremos ahí compartiendo cultura, como siempre, Así ¿no? es. Y recomendando al público buenos libros. Bueno, estuvimos con Luis Carlos Reátegui. Esto ha sido un episodio más del podcast de Lima Gris. Nos vemos el próximo lunes. Chao.